Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano pastor. Es una bendición volver a compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra de nuestro Señor. Y para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, vamos a buscar ahora en el libro de Éxodo, en su capítulo 9, y vamos a abarcar el capítulo 10 para los que tienen sus Biblias. Éxodo capítulo 9, vamos a leer versículo 34, 35 y capítulo 10 hasta el versículo 10 para poder ampliar un poco más de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Y dice de esta manera, para los que tienen sus Biblias, mis hermanos, vamos a dar. ¿Me escuchan, hermanos? Se me fue la señal. ¿Me escuchan? Sí le escuchamos, hermano Samuel. Gracias, hermanos. Se me había caído la señal. Entonces, la porción bíblica dice de esta manera, para los que tienen sus Biblias, Éxodo 9, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejar ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni los abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como
¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así ir vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para ampliar un poco más nuestras lecciones que traemos de manera ordenada. Y la semana pasada vimos un poco el contexto del capítulo 9 y llegamos hasta el versículo 21, pero ahora nos corresponde ampliar un poco el 22 al 35, ya los últimos versículos del 35, para que nosotros podamos ver, hermanos, lo que Dios hace en medio de un pueblo obstinado, de un faraón obstinado. Y podemos nosotros notar, mis hermanos, que este granizo hizo una terrible destrucción. Podemos ver que mató a hombres y ganado. El trigo brotado fue destruido y que solamente aún no había, el que no había brotado fue preservado. La tierra de Gosén fue pasado por alto. Podemos nosotros comprender, hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, Dios hace que llueva o granice sobre una ciudad y no en otra. Por misericordia o por juicio, Dios es soberano. Dios sabe cómo actuar, cómo dar lecciones a los hombres que no son de fe, pero también a su pueblo que es de fe. Podemos nosotros notar que Faraón se humilló a Moisés. De acuerdo a los versículos que leímos, Faraón se humilló a Moisés. Ningún hombre podía haber hablado mejor. Él reconoce como líder haber errado. Este faraón, lo que brota de sus labios es lo que en realidad es el ser humano. Si él reconoce haber errado, reconoce que Jehová es justo y Dios debe de ser justificado cuando habla, estas palabras que brotan del faraón, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que aunque el hombre natural, el hombre sin fe, el hombre ateo o el hombre humanista o el hombre con filosofía humana, niegue la presencia y la esencia y la realidad de lo que es el poder de Dios, Dios siempre va a estar dando lecciones espirituales, ni aun que los hombres tengan conceptos diferentes de quién es Dios. Podemos ver que este faraón de sus propios labios, él dice, justamente Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros podemos ver esta gran verdad en la declaración de que Jehová es justo y reconocer que él debe de ser justificado, aunque lo haga por medio de truenos y rayos. Tristemente su corazón está endurecido. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que cuando hay plagas, que cuando hay pestes, el corazón de los humanos solo saca a luz lo que en realidad son. Lo vemos acá en el corazón del faraón y de su pueblo, que solo cuando Dios estaba tratando a la nación, al faraón, al pueblo de Egipto, pues ellos reconocen quién es Dios, que si existe Dios, que Dios obra de acuerdo a su poder, a su voluntad, pero tienen un corazón tan entenebrecido, tan orgulloso y tan ostentoso. Y cuando nosotros vemos que en medio de truenos y rayos podemos ver este corazón endurecido, hombre, que no tienen palabra en sí, podemos ver que aunque Moisés ruega a Dios
aunque tiene corazón para pensar que Faraón se arrepentirá de haberse arrepentido. Ya Moisés detecta lo que es la falsedad del corazón del Faraón. Moisés detecta lo que en realidad es el hombre natural, lo que el hombre puede hacer cuando el hombre es sin fe, cuando el hombre es impío, cuando el hombre es pagano. Moisés lo detecta para que podamos nosotros comprender con grandes lecciones que aquel hombre que no es de fe puede creer en algo de Dios o puede declarar algo justo de Dios, pero que lo hace espontáneamente o lo hace temporalmente, posiblemente de lo bueno o de lo bonito que hable de Dios, solo tarde algunos minutos o algunas horas, pero luego brota en su corazón lo que en realidad hay dentro de ese corazón que está lleno de tinieblas. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que enfoca la palabra del Señor, podemos comprender de lo que es una creencia falsa en Dios, que no es fruto de la fe auténtica. Podemos ver que los hombres, ni por más que nieguen a Dios, siempre reconocen que existe Dios, siempre confiesan de que Dios es justo, pero que tristemente por no ser de fe, luego ellos sacan a luz lo que es su arrogancia, lo que no es querer someterse a la voluntad de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios, someter todo su ser ante el señorío del Señor. Esto es lo que podemos ver acá en esta escena. Podemos ver de que solo viendo granizos y truenos este faraón y el mundo de seguidores del faraón, los ciudadanos de Egipto, tienen algo de temor de Dios, pero solo es temporal. Podemos ver, mis hermanos, que al salir Moisés de la ciudad, a pesar del granizo y los rayos que mantuvieron adentro a Faraón y sus sirvientes en su arrogancia por miedo, aunque confiesan algo positivo de Dios, pero siempre la dureza de su corazón sale a luz. Pero podemos notar que en medio de esta tormenta, hermanos, la paz con Dios hace a los hombres a prueba de tormentos o de truenos, tal y como lo enfoca la palabra del Señor, porque Moisés marca la diferencia. Moisés, como creyente en Dios, en medio de lo que es vivir esta realidad de truenos, un hombre de paz, un hombre humilde, de serenidad, confiado en Dios, aprendiendo a obedecer a Dios, a someterse más a la voluntad de Dios, a depender más de Dios, marca la diferencia porque había una paz en el corazón de Moisés en medio de estos truenos, a diferencia que lo que hay en el corazón del faraón, que solo es temporal y luego blasfema contra Dios, se opone al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Vemos estas dos formas de vida que nos ayuda a comprender cuando hay arrogancia en el corazón del hombre sin fe y cuando está esa paz en el corazón del hombre de fe en medio de cualquier tormenta. La diferencia entre el corazón de Moisés y el corazón del faraón, pues es grande, mis hermanos, es muy diferente. Podemos comprender que el faraón estaba asustado por el tremendo juicio que estaban viendo sus ojos y lo estaba viviendo igual como el pueblo de Egipto. Pero cuando pasó, sus buenas promesas fueron olvidadas. Lo que él confesó, lo que él le prometió a Moisés, que dejaría ir a su pueblo, pronto serían olvidadas. Podemos comprender que quienes no mejoran por los juicios y las misericordias, ordinariamente empeorarán su condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque así es su vida. Está lleno de soberbia, de orgullo, y que esto nos ayuda a diferenciar entre lo que es la vida de un hombre de fe y lo que es la vida de un hombre que es pagano, que es impío. Ahora, pasando de este capítulo 9
22 al 35, mis hermanos, podemos notar que este otro cuadro, ya arrancando el capítulo 10, versículo 1, podemos ver al versículo 11 lo que mencionan estos versículos. Podemos notar que las plagas de Egipto muestran la gravedad del pecado. Vimos la semana pasada que Dios empezó su juicio con diminutos insectos y ahora lo está llevando a más grande, y ni aún así el faraón pues no quiere obedecer a la palabra de Dios, no quiere hacer caso a lo que son las palabras de Moisés, el mensaje que Moisés le estaba dando. Entonces, podemos nosotros notar que la gravedad del pecado que hay en el corazón de este egipcio, de este faraón, es muy triste porque está llevando a la quiebra a su propio país. Podemos nosotros ver que advierten a los hijos de los hombres que no deben luchar con su hacedor. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esta realidad. No luchar contra Dios cuando Dios está probando nuestra fe, ni aunque seamos hombres de fe. En este caso, en este contexto, mis hermanos, podemos ver que está de por medio un pueblo que no es de fe, que sacan necedad, deslealtad, arrogancia, orgullo contra Dios, pero también está el pueblo de fe que está siendo instruido, que Dios les está dando lecciones espirituales para que aprendamos, mis hermanos, a no luchar con nuestro hacedor, porque nosotros somos llamados para marcar la diferencia en someter nuestra voluntad a la palabra de Dios para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Podemos nosotros comprender que Faraón había pretendido humillarse. Una falsa humillación es lo que brota en la vida de muchos supuestos cristianos. Lastimosamente, hermanos, la forma como se presenta el evangelio hoy en día ha llevado a una falsa conversión que no es la realidad bíblica. Cuando nosotros creemos, hermanos, que alguien que haya levantado la mano confesando de que Jesús ahora es su Salvador y Señor, pero que no sigue creciendo en santidad, no hay evidencia de fruto del poder de la palabra en su vida o fruto del poder del Espíritu Santo en su vida. No quiere seguir y obedecer a la palabra de Dios para poder disfrutar de su gracia. Podemos nosotros ver que estas son falsas humillaciones que ni por más que se llamen evangélicos o cristianos, ni por más que se llamen discípulos de Cristo, aquellos quienes no siguen a Cristo, tal y como la Biblia lo revela, es una falsa conversión. Y mis hermanos, Faraón había pretendido humillarse de manera superficial y que nos ayuda a detectar a aquellos falsos hombres de fe, falsos cristianos, porque esa confesión de fe, mis hermanos, pues tristemente no es real. Podemos ver lo que nos enfoca la palabra del Señor. Ver que no se le tomó en cuenta su humillación porque no fue sincero, él creyendo que podía engañar a Dios, creyendo de que podía engañar a Moisés, engañar al pueblo de Israel. Esto es lo que hacen aquellos hombres que no tienen una fe puesta en el autor y consumador de la fe, queriendo dar a entender que una supuesta conversión es una realidad cuando en el fondo la palabra de Dios va a sacar a luz que esta conversión no es sincera. Y estaba viviéndolo este falso faraón, también su pueblo que no se doblegaba ante Dios, viendo las maravillas de Dios, maravillas internas y externas, pero ellos no podían detectar esto, entender por la dureza de su corazón. Falsa conversión, falsa humillación, falsa profesión de fe,
tarde o temprano Dios saca a luz que no han nacido de nuevo. Podemos ver que se anuncia la plaga de langostas. Al ver este anuncio de la plaga de langostas, esta debía ser mucho peor que cualquiera de esta clase que se hubiera conocido. Podemos notar, mis hermanos, que los sirvientes de Faraón le persuadieron para que se pusiera de acuerdo con Moisés. Entonces, dos ideas fuertes tenemos acá. La plaga de langostas, tal y como lo dice la escritura, no lo habían visto ni sus padres, ni sus abuelos o tatarabuelos, no lo habían visto. Quizás habían visto en algún mínimo porcentaje, en alguna experiencia de clima o de siembra, pero a este nivel no lo habían visto, y la palabra de Dios da testimonio de esta diferencia de juicio en la cantidad que hay sobre esta plaga de langosta, para que nosotros podamos ver, mis hermanos, que ni aún así el faraón se doblega ante Dios. Esta debía de ser mucho peor que cualquiera de esta clase que nosotros conocemos en el ámbito natural. Podemos notar que ni aún los sirvientes de Faraón le persuadieron, le suplicaron para que se pusiera de acuerdo con Moisés para que no fuera realidad esta plaga. Pero está el orgulloso corazón del Faraón, que no escucha a sus siervos, a sus ciudadanos. Podemos notar, mis hermanos, que en ese momento Faraón quiere dejar que vayan los varones, pretendiendo falsamente que esto era todo lo que ellos deseaban. Miren cómo Faraón usa la política o la politiquería, haciéndose el loco, como si quedando a entender de que no entendía lo que Moisés le había pedido, que dejara ir al pueblo de Dios. Varones, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, las vaquitas, los cabritos, todo lo que era de que los dejara ir. Uno tras otra vez Moisés le dice a Faraón, deja ir al pueblo de Dios, que se lleven todo lo que les pertenece. Pero podemos nosotros notar que él, utilizando la astucia, la politiquería, para querer apantallar de que él es un buen hombre, para querer dar a entender de que él es bondadoso, que no es malo, y que muchos cristianos caen en ese relativismo cuando no entienden que cuando Dios pide algo, lo pide todo, no solo pide una partecita. Lo que él ha dicho cuando pide todo es todo. Dios quiere todo, no una partecita nada más. Y entonces viene y se pone a negociar con Moisés para que mires, para que te des cuenta de que no soy malo, pues llévate a los varones para que vayan a adorar a su Dios, pero a los niños, a las mujeres, por favor, los dejas acá, llévate a los varones. No queriendo dejar ir al pueblo que es el pueblo en la futura generación, lo que son los niños, adolescentes, lo que es la vida de las mujeres al servicio de Dios. Dar solo una fracción para Dios y la mayor parte, pues Él lo quiere tomar. Cuando nosotros podemos ver este tipo de negocio que quiere hacer el faraón para que no se cumpla el propósito y la voluntad de Dios, mis hermanos, es la pura voz diabólica, es la pura actitud diabólica, los sentimientos diabólicos, los pensamientos diabólicos que los manejan para que el propósito y la voluntad de Dios no se hagan. Y lastimosamente, mis hermanos, nosotros podemos notar a la luz de la palabra del Señor que en ese momento Faraón quiere dejar que vayan solo los varones para pretender esa falsedad que es todo lo que ellos deseaban.
Pero esa tentación que pone el mal, esa tentación que pone el enemigo ante Moisés, para que Moisés caiga en la trampa, para que el pueblo de Israel también caiga en la trampa, de que está bien ponerse de acuerdo con el enemigo, está bien ponerse de acuerdo con el diablo, que solo sea una parte que se vaya para que regresen. El enemigo es fuerte para tentar de esa manera. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que hasta el día de hoy, hasta nosotros somos tentados para vivir de esa manera. ¿Y de qué manera, hermanos? A veces creemos de que yo puedo estar sirviendo a Dios, puedo estar adorando a Dios, puedo poner en las manos del Señor, delante de Dios, mis dones, mis talentos, mi tiempo, pero mis hijos, pues, no. Si voy a la iglesia, soy yo, o con mis hermanos en la fe, para seguir adorando a Dios, soy yo, pero mis hijos no. Las mujeres no, o los adolescentes no. Miren, hermanos, que esa tentación, a veces nosotros no nos damos cuenta y caemos en las manos del enemigo, porque mientras que los hijos no tienen por lo menos 18 años, que todavía están bajo nuestra responsabilidad, hermanos, no les podemos dar gusto y capricho, hermano, con tal de que hagan lo que quieran, porque todavía dependen de papá y de mamá. Y nosotros aprendemos esta lección de lo que es capaz de hacer el diablo, de lo que es capaz de hacer el enemigo, las ideas falsas que pone en el corazón del hombre de fe para poder evadir responsabilidades. Y lo más triste es que a veces los padres, pues también se les olvida orar con los hijos, hablarles de la palabra del Señor, recordar los hermosos textos bíblicos que tenemos en el Pentateuco, que en varios pasajes pues demanda de responsabilidad a los padres de la palabra de Dios, y les enseñarás a tus hijos y les repetirás a los hijos de tus hijos. Y cuando recordamos muchos versículos de esa manera, que también es nuestra responsabilidad en el hogar, en la congregación donde tenemos comunión como hermanos en la fe para seguir adorando a Dios, a veces somos tentados para hacer a un lado a los hijos, como si que la responsabilidad solo fuera de papá y de mamá, y que esto es lo mismo que hay acá en el fondo, en que el faraón hace negocios turbios, negocios ilícitos, negocios que no glorifican el nombre de Dios, con Moisés, que vayan pues los varones, pero deja a los niños, deja a los adolescentes, a las mujeres, a los ancianos, que vayan los varones. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque esta tentación llega a nuestra vida cuando nosotros no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad como padres que tenemos delante de Dios. Mis hermanos, podemos ver que jura que no se llevarán a los pequeños, la postura del faraón. Y podemos notar que Satanás hace todo lo que puede para impedir que quienes sirven a Dios lleven a sus hijos delante del Señor, lleven a sus hijos consigo para enseñarles a sus hijos lo que es la vida de fe. Es el enemigo jurado de la piedad precoz. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que tenemos razón para sospechar que Satanás está metido en todo lo que nos impida comprometer a nuestros hijos en el servicio de Dios. Si bien es cierto que no podemos obligar a nuestros hijos, pero sí les podemos enseñar, para que cuando ellos entiendan qué es la conversión, qué es el arrepentimiento, podamos darnos cuenta que ellos por sí solo han nacido de nuevo, en el sentir de que no fueron manipulados, sino porque la gracia de Dios a través del arrepentimiento y del poder de su palabra y del Espíritu Santo fueron redarguidos para comprender que ahora son parte del pueblo de Dios, ni aun que nacieron en una familia de fe. Podemos nosotros instruirles, enseñarles, sin manipularles, obligarlos para que se conviertan o se arrepientan por obligación de los padres.
Es el otro extremo que puede darse, hermanos, pero acá se estaba dando un extremo que el enemigo lo que pone en el corazón de los padres, de los varones, es que ellos se tienen que comprometer hacia Dios, al servicio de Dios, pero que no lleven a las mujeres, a los jovencitos, a los niños, porque los quiere tener el enemigo. Mi hermano, tampoco debe el joven olvidar lo que realmente enfoca la palabra del Señor, el consejo siempre del Señor para aquellos quienes tienen la dicha de crecer en una familia de fe. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Cuando nosotros recordamos este versículo, vemos lo que es la responsabilidad paternal para ayudar a nuestros hijos, para que adoren a Dios, para que sirvan a Dios, para que pongan sus dones y talentos en las manos del Señor. Pero el consejo de Satanás es que se mantenga a los niños como esclavos del pecado, como esclavos del mundo, como esclavos del faraón, como esclavos de los egipcios. Ese es el consejo de Satanás, el consejo de este faraón lleno de arrogancia. Cuando nosotros vemos lo que acá aprendemos, mis hermanos, estas tentaciones que llegaron ante Moisés para quebrantar la palabra de Dios, estas tentaciones que llegaron ante los varones del pueblo de Israel para poder pactar con el enemigo de acuerdo a su voluntad de él y no la de Dios, era tan fuerte que en la misericordia de Dios, Dios estaba sosteniendo a Moisés con su palabra para poder entender, poder reflexionar, poder darse cuenta que sus pensamientos deben de ser los pensamientos de Dios y de que se tiene que obedecer la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres, antes que la voluntad de los hombres. Moisés estaba consciente de esa verdad. Y el pueblo de Israel estaba aprendiendo a crecer, a depender, a someterse a la voluntad de Dios en medio de esta batalla de conflicto de vida espiritual por la arrogancia de este faraón. Podemos nosotros ver, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos enfoca la palabra del Señor, que el gran enemigo del hombre desea retenerlo con los lazos del afecto. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? La tentación, mis hermanos, que el enemigo ataca por el lado amable, con voces supuestamente angelical, voces de amor. Podemos ver que esto hay de fondo, con tal de retener a los hijos para que sirvan al faraón, para ser esclavos del pecado. Mis hermanos, como faraón hubiera tomado rehenes de los israelitas, la idea que hay acá de fondo, que también por asunto de politiquería, de artimaña, por un lado usa la amabilidad, pero por el otro lado, él lo que quería tener eran rehenes israelitas para poder garantizar el retorno de los varones para que se cumpla la voluntad del faraón y no la de Dios. Hermanos, hoy en día, en medio de la guerra, en pleno siglo XXI, los países que están en guerra, lo que más practican es tener rehenes para negociarlos, para ponerse de acuerdo en algún tema, y es la moda que hay en pleno siglo XXI, pero es la tentación, es la forma, es el principio que también el enemigo toma a los creyentes, les pone esa tentación para comprender, mis hermanos, que él se presenta como ángel de luz por el lado amable, pero de alguna manera quiere tomar rehenes del pueblo de Dios para que garantice el retorno de aquellos hombres que por amor a su esposa, a sus hijos, retornen a lo que es la voluntad del faraón. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en la forma como se presenta el enemigo.
Podemos ver que él lo que quería es seguir reteniendo en cautiverio a esposas e hijos de estos varones para que él se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta próspero, haciendo su voluntad de que él es el que gana acá la batalla. Y mis hermanos, podemos entender que Satanás está dispuesto a compartir nuestro deber. Es lo que hay acá de fondo. Satanás, mis hermanos, está dispuesto a compartir nuestro deber, un poco para Dios y un poco para el mundo, un poco para Dios y un poco para el faraón, un poco para Dios y un poco para el mundo. Compartir nuestro deber es el deleite de Satanás para que los hombres miren en nosotros que vivimos en un mundo lleno de relativismo, con un pie en la vida cristiana y el otro pie en el mundo, para que los hombres estén confundidos y que puedan darse cuenta ellos mismos, bueno, este dice que es cristiano, pero está en el mundo. Entonces, como ni son uno ni son en el otro, pues mejor nosotros, viendo el testimonio de estos hombres de fe, nos quedamos en el mundo. Si Satanás está dispuesto a compartir nuestro deber como buen politiquero, buen mentiroso, podemos nosotros comprender que lo que Dios quiere enseñar a su pueblo es que nuestro servicio con el Salvador, porque Él es el Salvador, Él no aceptará sus condiciones. Jamás Dios va a aceptar las condiciones del enemigo. Dios nunca va a aceptar las condiciones del enemigo, sino Dios trabaja en la vida de los hombres de fe, en los auténticos hombres de fe, para llevarlos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, reconociendo que ni aún en su flaqueza la palabra de Dios los quebranta, el poder del Espíritu Santo los quebranta, para que entienda el pueblo de Dios que si son pueblo le pertenecen al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que si son pueblos son hijos del Dios Altísimo. Recordando el pasaje bíblico que dice en el Nuevo Testamento, mas a todos aquellos quienes creyeron, les dio el derecho y la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Hermanos, todas estas formas de tentación que hay de parte del enemigo, que si le presentó a Moisés y al pueblo de Israel para negociar, para que él supuestamente gane esa batalla, es lo mismo que nos pone como trampa, como tentación en nuestra vida, en nuestro ser, para que nosotros seamos prudentes y pedirle a Dios que nos libre del mal, que nos guarde de toda tentación, para que las decisiones, los pensamientos, los sentimientos, las acciones que nosotros tomemos y vivamos, hermanos, sean sometidos a la palabra de Dios para que Dios se glorifique en nosotros, porque somos su pueblo y aunque el enemigo ponga la tentación, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, la otra semana vamos a seguir aprendiendo un poco más. Dios les bendiga.